que estamos ante una situación en la que sí que es importante que el colectivo sea visible, sobre todo para que todas las personas que formamos parte de la empresa, sobre todo las nuevas, sepan que este es un lugar donde se celebra la diversidad. Estoy completamente orgulloso de ser gay y sobre todo de formar parte de una empresa inclusiva como lo es Revolt. Como aportar mi granito de arena, hacer que haya personas visibles con orientación sexual que no sea heterosexualidad, para ayudar a las personas del colectivo LGTBI a sentirse más cómodas. Y compartir este pequeño espacio o este pequeño momento de mi vida laboral, esperando que sume a las nuevas personas que se integren a esta institución o a cualquier otra nueva, para que pierda el miedo o la inseguridad de que su vida personal llegue a repercutir en la laboral. Y la visibilidad del colectivo ahora es más importante que nunca, así que esta me parece una forma muy guay de mostrarla. Porque creo que es súper importante para que consigamos que todo el mundo respete la diversidad sin caer en prejuicios ni discriminaciones. Todavía cuesta meter muchas empresas donde este colectivo está escondido y creo que este tipo de actividades me hace pensar en positivo y que quizá en un futuro deje de ser necesario. Para mostrar todo mi apoyo y empatía al colectivo LGTBI y colaborar activamente en la creación de un ambiente seguro donde todas las personas se puedan sentir ellas mismas. La verdad que fue súper natural, estábamos en una convención, yo estaba en una habitación del hotel con dos amigas que me llevo muy bien de la empresa y nada, pues naturalmente ahí en una conversación pues salió el contarlo y la verdad que fue genial. Yo recuerdo que el primer día cuando llegué el lunes, así en la reunión donde estaban toda la empresa, pues me presenta, dice, él es Gabo, es un gran amigo mío y también soy muy amiga de su marido. Entonces, de una forma sutil, tranquila, bonita, salí del armario y desde entonces, de ahí para acá, no he tenido ningún tema en aceptar mi homosexualidad dentro de Revolt. En el 2019 decidimos lanzar el grupo Let's Be Proud de personas LGTBI aliados, y para hacer esto mandamos un mail para buscar voluntarios. Y en este mail pues pusimos a personas del colectivo como de referente, y entre estas personas pues estaba yo, ¿no? Y luego en este mismo año hicimos la fiesta de verano con Orgullo, y ahí decidí hacer un discurso muy personal para explicar el por qué era importante trabajar la diversidad LGTBI en la empresa. Y entonces hice este discurso en la oficina de Barcelona, retransmitido en directo en la oficina de Madrid. Así que ahí fue coming out a lo grande con 200 personas. En mi caso fue con total normalidad, también es gran parte gracias a que mi equipo todos tienen la mente muy abierta y son totalmente empáticos y comprensivos con el colectivo LGTB. Una frase muy típica es como, ¡ay, eres gay! Oye, tengo un amigo que te voy a presentar porque seguro también te va a quedar muy bien, porque él también es gay. Me casé con una mujer en este momento y no lo dije ni a recursos humanos, y entonces no me cogí mis dos semanas de vacaciones que te dan por boda, y esto pues me consta que no soy la única, ¿no? Y creo que esto es un problema muy grave, que personas del colectivo LGTBI por miedo al rechazo pues están perdiendo derechos. Cuando alguien me habla de su pareja, así de una forma neutra, siempre pregunto por el nombre. Y es una forma muy natural para la gente de dar esa información, salir del armario y hablar de detalles de nuestra vida privada con toda normalidad. Yo creo que al final lo importante es no evitar aquellos temas que nos hacen diferentes, sino encontrar maneras de acercarnos a esa diferencia desde la empatía. Las personas del colectivo LGTB tenemos que analizar muy bien a las personas que nos rodean laboralmente, ya que tenemos que encontrar algún espacio seguro, alguien que nos haga sentir cómodos, alguien con quien poder hablar con total naturalidad sobre nuestra pareja, nuestra orientación o nuestra identidad. Y no es tan fácil.
Muchas veces cuando iniciamos en alguna nueva empresa, el compartir algún aspecto personal, sobre todo tratándose de preferencias sexuales, nos es difícil por el miedo de ser juzgados o porque esto repercuta en alguna de las oportunidades laborales. Fomentar el diálogo y la conversación sobre diversidad, en este caso LGTBI, lo considero una herramienta muy interesante para construir entre todos y todas una sociedad mucho más justa. Este tipo de iniciativas en donde está permitiendo a su equipo conocer, entender un poquito más de lo que es. ¿Por qué? Porque hoy en día nuestra generación es la generación que tiene hijos y somos los que estamos educando a esos hijos. Yo estoy completamente enamorado de Let's Be Proud y de las otras 1000 formas que tenemos de concienciar a la gente en el entorno laboral y seguir construyendo una sociedad mucho mejor, mucho más empática y mucho más abierta.